Mi queridísimo Rafael Polán, historiador, qué gusto saludarte, @Rafael Polán, Polaín. Estamos de lujo en Expo Tony 2023. ¿Qué tal? La primera industria que le toca a Rafael Polán aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Salir del estudio. Por cierto, me debes dos, lo voy a recordar al A aire. ver. Me debes una en tu tierra. En Me dijiste, Parral, la claro. próxima vez que toque en Chihuahua, Yo te llevo. yo te llevo. Y tenemos pendiente una Monterrey, esa yo te dije, Yo te voy. llevo también. ¿Hecho? Claro. Maestro, aquí está el maestro Trueba Lara, también tenemos Monterrey, tenemos que viajar por todo el país. Vámonos porque a la siguiente, yo te picho y el ya avión. Nos vamos a ir a Órale. Texas también, ¿eh? Tenemos una en Texas. Casa. Yo puesto, ¿eh? ¡Claro! ¿Y qué creen? Ya van a volver los viernes en el auditorio de Grupo Imagen. Lo voy a avisar, ¿eh? Claro. En Twitter. Nada más déjenme ponerme de acuerdo con los de prevención social y todo el tema. Ay, qué divertido era eso. Protección civil, con todo, porque somos responsables, evidentemente, de las personas que entren a Ciudad Imagen, que es muy divertido ese programa, ¿eh? En vivo y a todo color. Bueno, como estamos en el tema de las papelerías, a ver, platícanos de la lengua jeroglífica. ¿Qué es la lengua jeroglífica? ¿El hombre la descubrió? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia? A ver, efectivamente es un buen tema, ¿no? Ahora que estamos en letras, papelerías, tintas. La lengua jeroglífica es muy importante porque durante años, durante siglos, más de un milenio es más, nosotros veíamos los jeroglíficos, sabíamos que nos contaban la historia de Egipto, de sus dioses, de sus reyes, pero no sabíamos cómo interpretarlos, no los podíamos leer. Imagínate tú la desesperación, que van pasando los milenios y los milenios y los milenios y lo tienes ahí escrito, pero no lo podemos entender. Teníamos una gramática de jeroglíficos que cuando se descubre cómo era la verdadera, el verdadero método de la lengua jeroglífica, quedó en desuso, estaba mal, no sabíamos qué decían. Entonces es una tierra muy, muy misteriosa. Y te quiero hablar un poquito de los secretos que rodean a los jeroglíficos y para que veas cómo el descubrir los jeroglíficos, el entender la lengua jeroglífica, nos llevó a construir el mundo como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Nosotros vamos a descubrir, nosotros como humanidad, yo me incluyo, Fernanda, en el equipo ganador. Pues como claro. cuando juega la selección, pierden, perdieron, ganan, ganamos. Sí. Nosotros, la humanidad, descubrimos la lengua jeroglífica, su significado, apenas en el siglo XIX. Fernanda, las pirámides de Egipto se construyeron hace 4.500 años. Te estoy diciendo que apenas hace 100, 150 años descubrimos lo que decían los jeroglíficos. Va a pasar mucho misterio, mucho misterio. ¿Cómo es que se descubren? Porque en el siglo II hubo un faraón, segundo antes de Cristo. Los faraones que gobernaban Egipto, la última dinastía, no eran egipcios, eran griegos. Ándale. De alguna manera sabemos que todos se fueron casando entre sí para mantener la sangre griega pura. Nos quedan dudas de muy pocos. Por eso tenemos esta polémica actual acerca de Cleopatra era una reina negra. No, era una reina griega con sangre de los Ptolomeos. La dinastía tolemaica o Lágida es la última de Egipto. Bueno, el quinto de los reyes ptolomaicos, una dinastía que va a durar 300 años, no hablaba el idioma de los egipcios. Imagínate que durante 300 años te gobierne una familia y no se molesten en aprender ni tu idioma. Y este Ptolomeo V, como no es un rey muy querido, tiene que hacer un pacto con las personas del clero, con los sacerdotes. Y los sacerdotes van a aceptar al rey de Egipto y van a mandar publicar un edicto en piedra. Ese edicto en piedra lo publican en 3 idiomas. Uno de esos idiomas eran los jeroglíficos. Entonces, en el siglo XIX, en la ciudad de Rashid, en Egipto, se encuentra esta piedra. Los franceses, en una expedición militar y científica, las tropas de Napoleón lo encuentran. Y cuando ellos tienen que dejar Egipto, los ingleses les dicen, esa piedra es valiosa, nos la llevamos nosotros, y la exhiben en el Museo Británico. Los franceses a la ciudad de Rashid le decían Rosetta. ¿Cuál es la piedra que encontraron? La piedra de Rosetta, que está en el Museo Británico.
un francés llamado Jean-François Champollion hace algo que muchos investigadores hacían, aprovechaban las copias de la piedra Rosetta, porque los franceses, antes de entregar el secreto de los jeroglíficos, le sacaron copias. ¿Es la del British Museum? Es esa. Exactamente, ahí está, la piedra Rosetta. Si alguien tiene oportunidad de visitar el British Museum, por favor, no se lo pierdan, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esta piedra? Cuando descubrimos que son 3 idiomas, el griego, el demótico y los jeroglíficos, se dan cuenta que ya saben los primeros 2. Solo hay que cotejarlo y de alguna manera cotejarlo con el tercero. El problema es que el tercero no tiene sentido, porque el sol pues no encaja en esta oración. Bueno, pues este hombre, Jean-François Champollion, descubre algo interesantísimo. Los jeroglíficos, Fernanda, son fonemas. No solo son ideogramas, que el arbolito significa arbolito, también tienen un significado fonético. El pajarito, el maíz, el maíz. Y gracias a esto, este señor Champollion, que va a vivir muy poco, era un maestro de historia, se muere a los 41 años, pero le da tiempo de perfeccionar su sistema de lectura de jeroglíficos y oficialmente se le reconoce como uno de los padres de la egiptología moderna. Bueno, fíjense cómo cambió el mundo a raíz de que nosotros conocemos el secreto de los jeroglíficos. Como ya entendemos los jeroglíficos, como los ingleses tienen mucha presencia en Egipto y además se va a convertir en un protectorado británico porque los egipcios quieren el control del canal de Suez, van a empezar a viajar muchos ingleses a Egipto, pero muchos académicos también. Uno de estos académicos se llama Howard Carter. Bueno, Howard Carter le pide a un señor que tenía mucho dinero que le patrocine una expedición en Egipto. Le prometo que voy a encontrar algo y le doy el crédito a usted. Le paga un año de campañas y no encuentra nada. Regresa al año siguiente y le dice: señor, con mis interpretaciones yo sé que estamos cerca. ¿Qué le parece si me paga otro año? Pero anda, iban como en la 8ª campaña y no habían encontrado nada hasta que el señor le dijo: muchacho, ya no te puedo pagar. Ya no te voy a pagar nada. Empezamos en 1908, nos detuvimos por la guerra, pero no has encontrado nada. Muy bien los jeroglíficos, pero para la arqueología nos sirven muy poco, dice este señor. ¿Por qué? Es mentira, claro. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado nada. Y en cambio, los estudiosos de la lengua ya descubrieron y tradujeron los textos de las pirámides. Ya sabemos de dioses como Isis, Osiris, no sé, del camino del Aduat, o sea, el camino del alma hasta llegar al inframundo, de cómo es un ciclo de renacer. Ya los entendemos, ya no es tan misterio. Sabemos incluso casi con absoluta certeza que las pirámides no fueron hechas por ovnis. Sabemos quién las construyó, cómo las construyó, por qué las construyó ahí. Sí, además el tiempo que tomó construirlas. No es que un hombre del año 1 al 80 haya construido las pirámides, se construyeron a través de los siglos. A ver, es que... Cientos. Sí, el proceso de las pirámides. Miren, les voy a terminar de hablar de los jeroglíficos. A ver, sí. Y te prometo que la próxima semana, cómo se construyeron las pirámides aquí en QTF. Exacto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, este señor entiende los jeroglíficos y descubre el último año de campañas, cuando ya este señor le dice: no te voy a dar dinero. Descubre una tumba, descubre un sello que dice Neb-Geperurra. Y ese sello es real. O sea, hubo un faraón que se llamó Neb-Geperurra. Acababa de encontrar por primera vez en la historia la tumba de un faraón. Le habla a su mecenas: véngase al Cairo discretamente. Este discretamente es un poco parecido a lo que está sucediendo ahorita. Que a mí me dijeron: oye, vente aquí que vamos a estar petit comité y estamos rodeados de personas tomándonos fotos, viéndonos. Exacto, exacto. Así era el asunto. Cuando regresa el mecenas, llega con camarógrafos, con amigos, con la familia, lleno de prensa. Y este señor que había descubierto el sello real dice: me acabo de equivocar. ¿Cuántas carreras no se han terminado por actos impulsivos como este? ¿Y si la tumba está vacía? ¿Y si los ladrones de tumbas entraron por un hoyo, como se ha hecho en todos lados, incluido en las pirámides? ¿Y si acabo de hacer el ridículo? Pero era muy tarde, porque ya toda la prensa internacional estaba ahí en esta tumba de Neb-Geperurra. ¿Qué va a hacer este señor? Ni modo, le pide a su asistente que le traiga un cincel y un martillo. Va a hacer un hoyo en la pared y cuando ve lo que hay dentro se pone blanco. Voltean los de la prensa, voltea todo el mundo y le dice: ¿qué está viendo?
Y el arqueólogo, gracias a que había confiado en sus instintos, gracias a que había leído los jeroglíficos, les dice la frase más famosa en el mundo de la arqueología. Se mete la cabeza, se asoma con una vela y se queda mudo de lo que ve. Y cuando saca la cabeza, de tanto que le insisten, ¿qué ves, qué ves, qué ves?, solo atina a decirles cosas maravillosas. Era la tumba de Tutankamón. No, imagínate. Imagínate lo que había en la tumba, las joyas. No. Todo ¿Qué por un descubrimiento? jeroglífico. Todo por un... Ahora, en el caso, por ejemplo, de las escrituras mayas, ¿se le llaman también jeroglíficos en México? Glifos, más bien. Glifos. Glifos. No son jeroglíficos. Les llamamos glifos. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, Trueba debe de saber, debe de ser algo etimológico. ¿Cuál es la diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre jeroglífico y glifo? glifo La y diferencia. jeroglífico? Es más ideograma, Aquí ¿no? El está. glifo. No, es más fácil, mira. A ver, Un glifo, te pongo un ejemplo. Una rayita, 2 puntos. sí. 7. ¿Eso qué es? 7, un glifo. Y el glifo puede representar, por regla general, un número, una idea, pero muy precisa. En cambio, el jeroglífico replica la imagen. Ándale. ¿Ya Ya. oíste? También es fonético, el Sí, jeroglífico. no, hay algunos, por ejemplo, si yo pongo esto, Cuernos. Claro. no, buey. Y este O buey el ra. luego le Es das que estamos la en Si tú radio pones también, un círculo, entonces, si tú pones un levantas el círculo índice y el en meñique, jeroglíficos, significa ra. Y se lee como ra. por eso, pero estamos en radio. Entonces, No, para un círculo explicarlo, es el sol. Por eso. En radio hay que explicar Ah, que si tú por eso. levantas el... No, bueno, Si Polanco. haces así cuernos de buey, es buey. Y si lo volteas, se vuelve a... Eso es un glifo. Un glifo. Un Mira. jeroglífico. Perdón, un jeroglífico. Es que el eso. problema del jeroglífico es que sus reglas son muy confusas porque predomina la estética sobre el orden. Exacto. Pueden estar todos en conjunto y en los escritos mexicas, mayas, no. Sí debe de haber un Anuncios orden. QTF, gracias por estar aquí.